Bien, señores, no somos un programa muy dado a la denuncia, pero hay una situación muy preocupante que está llegando no solamente a este medio. Ustedes saben que el país fue sometido a una modificación de códigos, de leyes en los últimos años, que han traído muchísimas discusiones sobre la aplicación de las leyes. Cuando se habla de delincuencia, se ha llegado a decir que hasta las nuevas leyes y los códigos son los culpables de que aquí lo que le pasó al médico, el culpable comienza siendo el agredido. Por ahí hay un muchacho que dicen que lo arrestaron por error. Y entonces la excusa es que él tiene otras fichas abiertas, pero como un tipo que lo andaban buscando por 5 casos, lo arrestan terminan arrestándolo por error por uno. Pero el problema es que no se refiere a la delincuencia, sino algo que está aumentando, que siempre ha existido. Y Balaguer fue quien instauró el mecanismo de eso, lo apoyaba, pero llega un momento que lo paraba porque tenía la fuerza para hacerlo. Y es ocupaciones ilegales. Todos los días estamos recibiendo informaciones y quejas de personas que tienen propiedades, que tienen títulos, que están deslindados, pero que a alguien se les ocurre ocuparla. Y uno de esos lugares en donde más frecuente están ocurriendo es en la zona del norte de Santo Domingo, sobre todo la parte correspondiente a la provincia, alrededor de las poblaciones de La Victoria y de Villamella, La Victoria, Samaná. Muchas ocupaciones y los desalojos son muy traumáticos porque entonces las autoridades, por ejemplo, la policía no va, sino que hay que buscar una orden de un fiscal sobre una gente que se metió sin orden de fiscal ahí. Entonces, la situación es difícil y no sé realmente cuál es el organismo que le corresponde vigilar. Balaguer envileció de tal manera el régimen de propiedad en este país que gente que ha pagado alquiler durante 40 años en un sitio, donde reconoce que el negocio, que la propiedad no es suya. Cada vez que paga un alquiler con un contrato firmado, con un acuerdo establecido, reconoce que eso no es suyo. Pero de repente le dice, mire señor, esa propiedad está infravalorada en su rendimiento. Lo que usted me paga no da para lo que eso cuesta. Yo tengo que tumbar esa propiedad para hacer un edificio. O se murió el dueño del edificio y los hijos necesitan repartir la herencia que le dejó el padre. Cosas de ese tipo. Le dice, señor, entrégueme eso o eleve el pago. El hombre que se ha acomodado a pagar una renta baja no puede pagar una renta alta, ¿se entiende? Entonces ese señor dice, pero yo tengo 40 años aquí, mira que dame unos cuartos. Para que se vaya. Para salir de ahí. Hasta ese nivel se envileció la situación. Sí, pero hay otra situación que me han dicho, ahora que tú hiciste la recomendación sobre impuestos internos, y es lo siguiente. Una persona que se retira con lo indispensable, pero pudo en una época remota comprar una vivienda modesta que con el pagarle en 20 años. Que con el tiempo, y pagarle la pagó en 20 años, a que una con asociación. el tiempo se convirtió, porque la ciudad creció, por la plusvalía, etcétera, en una propiedad, y soy testigo de ello, que le costó 10,000 pesos en bienes nacionales en el año 68 y que tuvo 20 años pagando. Al cabo de los años, el esposo murió, la señora se quedó en la casa viviendo, y la pregunta es, si esa persona
que vive en una casa que hoy vale posiblemente por el lugar que está hoy, pero que no estaba, no era, costaba así. Podía costar unos 7, 8, 10 millones de pesos. No la ha agrandado, no la ha hecho segundo piso, no la ha construido, no tiene ni siquiera para hacer el deslinde, porque lo que tiene es un título anterior. Pregunta, ¿esa persona tiene que pagar algún tipo de impuesto al Estado? No sé si lo tiene que pagar, pero lo están cobrando. Lo están cobrando. Claro. Ese es un Y criterio. esa persona que no tiene nada no debe pagar nada. Ese es un criterio de apretar por los blanditos. Eso es un crimen. Tú no puedes hacerle eso a una persona. La Dirección de Impuestos Internos tiene que tener un criterio. Que nada más tiene esa sola casa. Además, no, que tenga dos, que pague por una que tiene arrendada y vea la renta que tiene esa casa. Eso es legítimo. Pero no es posible que sobre su propia casa, por una tasación que puede ser correcta, pero la está viviendo uno que la construyó y la desarrolló y se va a extinguir en ella, no es posible que le cobren por eso. Es lo mismo que pasa con una gente que tiene que trabajar 2 turnos para ganar 53,000 pesos en total. No sé qué familia se puede mantener ya con esa cifra. Le vienen a clavar los impuestos como el que gana 53,000 pesos en un horario normal. No es posible. Mire, también hay otra cosa. Gente que hasta de una cantidad de años para acá está teniendo un problema, que simplemente tienen un terreno que es de su propiedad, pero no lo tienen produciendo, no lo tienen para nada, pero es de ellos y no lo van y no tienen por el momento ni han tenido ningún plan de desarrollarlo. Entonces le piden que pague anualmente un impuesto a propiedad inmobiliaria de un terreno que no está desarrollando ninguna actividad productiva. Sí, pero ahí ese tipo de criterio es distinto, porque ahí tú estimulas o presionas hacia la producción. Dice, o lo vendes para que otro lo pague y lo desarrolle, o paga tú. Bien. Eso es la superficie a desarrollar en la agricultura dominicana está satisfecha. O sea, aquí no hay tierra para grandes extensiones de producción. El propietario ausentista debe ser presionado para que venda. Eso es de carácter social. Y ahí hay un problema diferente. Okay. Si usted tiene 40 años con esa propiedad y nunca la ha sembrado ni nada, usted no va a sembrarlo jamás. Y los hijos menos. Bien, quisiéramos decir algo en estos minutos que nos quedan, porque nosotros no evadimos la situación personal de lo que hacemos este programa. Ayer se publicó, en la tarde de ayer, que el juez Moro le concedía al presidente Luis Ignacio Lula 24 horas para entregarse y que no le ordenaba conducencia forzosa porque estuvo desempeñando durante tiempo la primera investidura de la nación, la primera posición de presidente de la República de Brasil. Sin embargo, yo quiero aprovechar eso para contestarle en boca de José Israel algo que esa gente que nos sigue casi de manera adicta aquí, y sobre todo los días que está José Israel Cuello y que ellos dicen que les encantan, también nos hacen críticas y dicen que cuál es la razón por la que cada vez nosotros, no soy yo, hago algún tipo de pronunciamiento en favor de ese grupo de presidentes que provienen de la izquierda latinoamericana y que lograron el poder, como el de Uruguay, la de Argentina, el de Venezuela, Correa, Perú y sobre todo Lula, que por qué José Israel, en cierta forma, ni siquiera al del Uruguay, al viejo Mujica,
le concede algún tipo, si es que nosotros tenemos algún tipo de resentimiento, porque esa izquierda que a quien le correspondía por su conducta, por la militancia que tuvieron, era justamente a las organizaciones a que perteneció José, si es que uno le guarda algún resentimiento a ellos porque ellos llegaron y nosotros no. Mira, lo que se condena de esa izquierda no es solamente, no es que haya llegado, sino que hizo cuando llegó. Es mayor el delito del comprometido con ciertas ideas que del que no se comprometió nunca con esa situación. Es decir, que es más culpable uno que tenía conciencia, uno que pregonó eso. La honradez y luego se deja debilitar en el ejercicio del poder en tonterías. ¿Tú te recuerdas un embajador americano que arruinó su carrera política? Vendiendo mecedorita aquí. No, vendiendo mecedorita no, menos que eso. Porque le aceptó una casa a Jacobo Magluta por $1 mensual para pasar vacaciones. ¿Tú te recuerdas de esa casa? Bueno, es eso mismo. Lo fulminaron en Estados Unidos por cogerle una casa a un candidato político. O sea, el hecho de que la derecha robe, eso es la derecha. Porque eso, la derecha es... Va eso, hacer negocio ahí. Pero que alguien que levantó o llegó con ideales, reivindicando ideales de bienestar social, de valores éticos, pero espérate, se esté cogiendo dinero en el poder. Pero aprovecho, eso es una vergüenza que le da a uno. Yo entiendo, pero que hay una pequeña diferencia, y yo creo que entre tú y yo, no es que que tú seas inflexible y que yo sea demasiado laxo, elástico. Y es que cuando tú llegas al poder, hay otro molde en el que sí es cierto que tú no negocias con lo esencial, porque tú no puedes negociar, tú no puedes ser un poquito ladrón ni un poquito sino que la misma ética a veces se rompe un poquito, ¿verdad? El que sube a decacararse se dañó, sencillamente. Al poder, a la función pública, esto es una función pública, A la función pública hay que llegar con el criterio de que siempre es posible hacer el bien. Pero dime un buen predicador que no sea Mandela, que hizo lo que predicó en el mundo, en todo el mundo. Siempre alguien... Havel, el de Checoslovaquia. ¿Quién? Havel, el de Checoslovaquia. Y lo hizo bien. Lo hizo decentemente, coherentemente. El uruguayo lo hizo coherentemente, yo nunca lo he atacado. Ahora si le sacan un expediente, yo frente al expediente no voy a defender lo que él no defendió. Y Fidel Castro tuvo 50 años haciendo lo correcto. Bueno, mi criterio sobre ese señor hace tiempo que yo me incorporé a la lucha política en lucha contra el despotismo. Pero porque todo el mundo lo aceptó, inclusive sus enemigos lo reivindicaron. Dijo, no, ahí no hay dictadura, ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay dictadura? No, tú y yo sabíamos que sí, pero ¿por qué ese hombre se pudo mantener si tú sabes que... Porque llegó y arrasó con todo. Él llegó y destruyó el ejército. Claro, era lógico que destruyera el ejército y construyera otro. Destruyó la burguesía, destruyó el comercio, destruyó la medicina, la salud pública y la privada, por supuesto. Pero la construyó sobre otra base. Bueno, construyó otra. Construyó su ejército, su salud. Entonces ese edificio que él construyó le sobrevive. Sencillamente es así. Él barrió con todo, con todas las instituciones. Incluso la Iglesia Católica de Cuba hoy es otra. Y la razón por la que hoy en la tarde vamos a tener el espectáculo de que él va a ingresar a la prisión, el señor Lula, independientemente de que haya motivo suficiente, ¿tú crees que es porque él ha manifestado con arrogancia su deseo de volver y que si él se hubiera enrocado y decir yo no voy a más poder, no lo hubieran perseguido? Por supuesto que no. No lo hubieran perseguido. No lo hubieran perseguido. Es porque insistía en seguir. Bueno, una cosa es el por qué lo persiguen. Sí, otra cosa es si hay el razón. hecho de la defraudación, de la expectativa pública. Él no tenía derecho a ser
la trampita de lo que lo están acusando. Es muy semejante al embajador de aquí. Es decir, por eso es que a Correa no lo persiguen. Bueno, a Correa no lo han encontrado porque por dónde agarrarlo. Pero lo pueden coger por los breteles. Porque es así, tú llegas al poder y comienzas a investigar y siempre vas a encontrar cosas. Las motivaciones pueden ser muchas. Ahora, la razón por la que a uno le repugna esa traición a las ideas es porque sencillamente es una traición a las ideas. Y sin pensar en la idea general, sino en el día a día, ¿tú consideras que se puede ejercer en esta época un gobierno químicamente puro, en que tú puedas revisar todo el mundo y decir, no, ahí tú no me vas a encontrar nada, yo nunca mandé a tal cosa o a que sí, que siempre hay algo, es decir, que hasta tú que un día llegas al poder, posiblemente tenga que dar una orden que esté hasta contrario a tus ideas? Realmente no he probado no me he deleitado en ese poder. Es así. Ahora, en la vida he podido presenciar cómo el crimen gradúa. ¿Has visto que ahora se utiliza maestría y sí, un máster? Un máster y un doctorado, ¿verdad? Pero tú dices que el crimen político es el máster del ejercicio político. Doctorado. Es el doctorado. Es el doctorado. Entonces comienzan las irregularidades y culminan en el crimen. Y un hombre que mató a uno, ordenó que lo mataran y no pasó nada, es otro ser. Es otro ser. Como la mujer que se saca un muchacho de adentro. Es otro ser. Sencillamente. Conocer la muerte impune te hace otro. Entonces el que llega al poder debe llegar con un código de ética propio, inviolable. Eso no se hace. Aquí por ejemplo, tú vas a una tienda aquí a comprar una nevera. Sí. Y te dice, si usted me lo paga en efectivo, le baja. Sí. ¿Qué es lo que le baja? El impuesto. El ITEVI, ¿verdad? Sí. Entonces, si usted la compra, usted sabe lo que está haciendo. O sea, no hay que ser muchacho. Si no le alcanza... Entonces, cuando tú me hablas de depende de quién hace la cosa, tú repites lo que yo digo todos los días, que no es lo mismo un tigre de un barrio que le saca un muchacho y una mujer, que lo saque el párroco de ese barrio que vive predicando en contra del aborto, ¿verdad? Por supuesto, son cosas diferentes. Sí. Pero el crimen envilece a quien lo haga. El que comete un crimen, y ese es el más grande de los crímenes. Porque ese muchachito llega a nacer, sí, suponte tú, y tú lo tienes ahí en la mano, y lo coges y lo matas. No es lo mismo que sacárselo 10 días antes del partido. Es la misma cosa. Lo que pasa es que el otro busca de que etapa en que comience y termine. Comienza cuando comienza. Cuando comienza y cuando termina, es la misma cosa, es un ser vivo ya. Sí. Es un conjunto de elementos materiales que dan un ser vivo, sí, con pero derecho a vivir. Lo importante es que tú no puedes quitar una vida porque no me conviene que nazca, o no puede hacer eutanasia porque me está dando mucho problema ese enfermo y no me conviene que siga viviendo. Lo mismo que matar a un periodista porque no me conviene. Lo que está diciendo. Lo que está diciendo. Hoy que es día del periodista o ayer. Sí, sí. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero más vil, porque ese ser no tiene cómo defenderse. Bueno. El periodista puede sacar un revólver. Seguro. Puede mover a la gente que lo lee a que lo respalden. Pero ese pobre niño, en la oscuridad de una clínica vagabunda, no tiene cómo defenderse. Señores. Usted no quiere tener muchachos, no prende. ¿Verdad? Se sabe cómo. No, claro. Señores, nos vemos esta noche en Coral.